Buenas tardes a todas y todos. Gracias por loguearse a esta reunión. Bueno, simplemente como ustedes, muchos ya nos conocerán. Hola, Diego. ¿Qué tal? Bienvenido. Miriam, bienvenida. Bueno, ya Diego los va a presentar y los voy a dejar en manos de Diego y Mónica. Hola, Mónica. Buenas tardes. Solamente para los que son nuevos por acá, saber que y contarles que esta es una reunión de comisiones de estudio de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. La asociación tiene más de 15 años funcionando en Argentina, somos una ONG, o sea, una organización sin fines de lucro. Nuestro objetivo es promover la adopción e inspirar el uso de las mejores prácticas en materia de ética y cumplimiento, y por eso entendemos que las prácticas organizacionales tienen que ajustarse a las normas y a las regulaciones aplicables, pero también a los principios éticos y de las buenas prácticas de gobierno, control y transparencia. Nacimos con el lema de que lo correcto debe primar sobre lo conveniente, y a su vez, en los últimos años acuñamos uno nuevo que dice que somos apasionadas y apasionados por hacer lo correcto. Y por eso estamos hoy acá y estamos muy contentos que se junten con nosotros en esta reunión. La asociación tiene, además de las comisiones de estudio, tiene 11 comisiones de estudio, esta donde ustedes están, que es la de compliance en el sector público, pero también tenemos de behavioral compliance, de data privacy y ética digital, la de compliance antitrust, compliance en la industria financiera y fintech, compliance penal estratégico, compliance en salud, gestión de fraude corporativo, sistemas de gestión de compliance, sostenibilidad, compliance ASG, y diversidad y cultura ética. Por las dudas, si no dije bien, porque seguro que no lo dije bien, esta comisión es la de compliance y sector público. Y mil disculpas porque nosotros ya tenemos como nombres internos para dar a las comisiones y se me cuela el nombre interno. Bueno, contarles también que tenemos una certificación internacional en ética y cumplimiento que damos en conjunto con la Universidad de UCEMA. Estamos en la edición 24 que empieza ahora. Somos más de 2.200 graduados profesionales SEC y si no hicieron la certificación, los invitamos a sumarse y anotarse y hacerla porque es una certificación internacional espectacular, reconocida por IFCA, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Compliance, así que para nosotros es un orgullo tener esta certificación. Tenemos un club del Compliance Officer que se junta aproximadamente una vez al mes, creo que son los últimos jueves o miércoles de cada mes, solo para los que son profesionales SEX, y también los invitamos, si son, a formar parte del grupo. Tenemos una bolsa de trabajo que llamamos Connecting Dots, donde podemos postear opciones de búsqueda de empleo o cuando estamos buscando empleo podemos entrar ahí para hacerlo. No hace falta ser socio de la asociación, pueden anotarse, tanto postear opciones como buscar. Tenemos una iniciativa que se llama Supervalores, en donde buscamos llevar todo nuestro mensaje de compliance y la discusión a las generaciones más nuevas, por eso trabajamos con chicos de quinto, sexto y séptimo grado de una manera lúdica para hablar y empezar la discusión sobre valores e integridad. Llevamos 14 encuentros público-privados y 9 congresos internacionales, y teníamos que tener el número 10, donde nos reunimos de una manera disruptiva a conversar también sobre temas de compliance. No quiero robarles más tiempo, los quiero invitar a formar parte de la asociación, a seguirnos en redes sociales y apoyarnos y hacerse socios de la asociación y estar al tanto de todas nuestras actividades. Y sin más, los dejo en manos de Mónica Artale y Diego Martínez, nuestros directores de esta comisión. Gracias, Marian. Hola, Mónica, ¿cómo andás? Hola Diego, ¿cómo andás? Bien Muy contenta que bien. hoy retomamos la reunión de la comisión. Ahí estaba extrañando la comisión y la posibilidad de charlar sobre los temas que nos gustan. Lo hacemos en un montón de espacios, muchos de los que mencionó Mariana, que nos coordina en el espacio de comisiones y se asegura de que siempre, casi todas las semanas, con mucha periodicidad, hay espacios específicos para hablar de temas súper de nicho y súper interesantes en compliance. Es parte de los beneficios de pertenecer a la asociación, ciertamente, aunque son actividades abiertas para todos. Y estoy muy contento con nuestra invitada de hoy, que primero la voy a saludar y después la voy a presentar como se merece. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Hola Diego, hola Mónica, Hola ¿cómo están? Miriam. Muy bien de estar acá. Muy bien, muy bien. La verdad que estoy muy contenta. Nosotros estamos contentos de tenerte este ratito. Miriam Ibanega es una colega abogada
para muchos colegas, sobre todo para los que gustan del derecho administrativo, y hay varios en este grupete que nos acompaña hoy. Bien, Para varios de los que gustan del derecho administrativo no necesita presentación. Por ahí en el ámbito del compliance, para algún abogado, algún despistado, sí, nosotros a nuestros invitados los presentamos con nuestras propias palabras y como los conocemos. claro. No es que leemos una bio y creo que es justo decir que es una experta y una referente en derecho administrativo, que es profe y directora de programas en la Universidad Austral, uno de los tantos espacios en los que da clase, que tuvo un paso previo por el Consejo de la Magistratura como autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública, que es algo que seguramente alimentó su conocimiento y su experiencia para esta charla. Pero sobre todo, más allá de su recorrido profesional, nosotros invitamos a Miriam porque tiene cosas muy interesantes para decir sobre el tema que nos convoca hoy, que es preguntarnos si puede haber compliance en el Poder Judicial. Si el Poder Judicial es un espacio en el que se pueden pensar las buenas prácticas de integridad, como nosotros solemos pensar las soluciones de compliance en las empresas. Nosotros, cuando reflexionamos sobre compliance en el sector público, con Moni en general y con muchos colegas en general, nos vamos a pensar en el Poder Ejecutivo, que es donde se gastan la mayor parte de los recursos y donde están por ahí puestos los focos muchas veces. Pero como decíamos en un artículo que está próximo a salir en el newsletter de la asociación, que habla de un proyecto de código de ética para la justicia que anda circulando, que seguramente después lo comentaremos, a veces perdemos de vista que hay un poder entero del Estado que no tiene, esto lo digo yo y me hago cargo, los mismos estándares de rendición de cuentas que los funcionarios del Poder Ejecutivo. Entonces dijimos, ¿por qué no pensar específicamente en compliance en el Poder Judicial y hablar con alguien que conozca del tema y que nos dé nuestra mirada y que nos ayude a conversar? Entonces, esa persona es Miriam. Vamos a hacerle algunas preguntas que tenemos pensadas, a las que se van a sumar las que ustedes agreguen por el Q&A. El chat, como dije recién, como siempre aclaramos, es un espacio social, de interacción, saludos, buena onda, qué lindos que están, todas esas cosas, perfectamente nos las pueden decir por ahí. Los extrañábamos, los queremos. Las preguntas específicas que quieran que Miriam conteste, si nos da el tiempo, por supuesto, tratamos siempre de hacerlas todas en el espacio de Q&A. Bien, ese es el marco de la cuestión. Y quiero arrancar fuerte, Miriam. La primera ¿Sí? pregunta es específica y va al hueso, por decirlo de alguna manera. ¿Alguien podría decir que no? ¿Alguien puede decir, no, no me vengas con políticas de integridad o con modelos de gestión anticorrupción por el Poder Judicial, porque eso puede afectar la independencia de los jueces, un poder del Estado independiente, objetivo? ¿Puede haber algún problema? ¿Podemos estar comprometiendo la independencia judicial si pensamos en compliance para los jueces? Mira, Diego, si alguien te dijera o te respondiera que sí, que hay impedimento, estaría sobre la Constitución. Y todos los poderes del Estado están en el marco de la Constitución. Por lo tanto, no hay impedimento alguno para que el Poder Judicial, y voy a agregar el Poder Legislativo también, pero en este caso vamos a hablar del Poder Judicial, incorpore ciertas políticas de integridad. Ahora, como bien vos decís, hay un dato que no es menor, y es el tema de la independencia. A ver, los poderes judiciales, cualquiera sea la estructura que el país tenga de su poder judicial, porque vos tenés países en los cuales el control de constitucionalidad, por ejemplo, está asignado a una corte específica, independientemente del Tribunal Superior de Justicia del país. Nosotros no tenemos esa característica. Nuestra corte, es el tribunal que va a interpretar la Constitución Nacional, va a hacer un control de constitucionalidad más allá del control difuso de constitucionalidad. Con lo cual el dato de la independencia, esté como, digamos, cualquiera sea la estructura del modelo judicial del país, te diría, es un requisito que hace a la función judicial. ¿Por qué? Porque en realidad vos fíjate, y lo dijiste al inicio, ¿no? Esto de estar
entendiendo que el compliance solamente es para el Poder Ejecutivo, es porque el Poder Ejecutivo, primero, es unipersonal, no obstante su estructura administrativa, y es el que ejecuta el presupuesto. Es cierto que también lo ejecuta el Poder Judicial respecto de él, el Poder Legislativo, pero es el que presenta el presupuesto, reúne toda la información, ¿no? Es decir, tiene el manejo principal de lo que son los fondos públicos. Entonces, de repente necesitas en el Estado de Derecho alguien que controle principalmente, aunque no exclusivamente, a ese poder. Y entonces necesitas un poder fuerte, independiente, porque no puede estar sometido a los avatares políticos, a elecciones populares, tiene que tener cierto aseguramiento. Cuando vos hablás y decís, bueno, pero puede aplicar políticas de integridad, alguien te podría decir, a mí, que estoy en el Poder Judicial, si soy el máximo representante en última instancia, o soy uno de los máximos representantes que asegura la integridad porque tengo el control de constitucionalidad. ¿Entendés? Hay una cuestión, yo te diría, hasta de cultura histórica que ha llevado a ese freno, pero no solo del compliance, de cualquier otro tipo. Ha sido muy difícil controlar al Poder Judicial. No estoy hablando de una corte interamericana, estoy hablando del control del manejo. Entonces, me parece que hay que comprender cuál es el objetivo del compliance en el Poder Judicial, cómo puede contribuir y entender que no afecta a la independencia. Ustedes saben que hay una cosa que me llamó la atención en el último tiempo. Muchos encuentros nuevos, porque parece que el compliance judicial, de nuevo, se puso de moda, viste que de repente nos ponemos todos a hablar. Y código de ética judicial. Dos puntos, compliance judicial. No, a ver. El código de ética es un instrumento, pero no es sinónimo de compliance judicial. ¿Y por qué lo digo? Porque sería disminuir al compliance a uno de los instrumentos que son importantes. No es el código de ética. El tener un código de ética judicial no quiere decir que en ese poder judicial se esté aplicando programas propios de compliance. Es un instrumento. Si haces un recorrido por los códigos, especialmente el código iberoamericano, viste que el código iberoamericano de ética judicial fue producto de una conferencia a inicios del 2000, fue reformado en el 2014, originariamente con una labor muy importante de Rodolfo Vigo y de Atienza, ¿no? Cuando uno va al código, vos te encontrás con una serie de principios y valores que evidentemente el compliance nunca va a poder ingresar, porque hace la propia función judicial. El que el juez sea imparcial en una sentencia y esté reflejado en una sentencia es propio de esa función judicial que en última instancia tendrá el control de una cámara, de una corte y hasta de la crítica ciudadana si no está de acuerdo con la sentencia. Pero esa independencia hace a la función en sí estrictamente al centro de esa actividad judicial. Entonces, cuando vos hablas del código de ética, de repente te encontrás con un montón de valores, algunos de los cuales decís, no, paren, esto no es sinónimo de compliance. Compliance es mucho más. No me puedo quedar con el código de ética, pero si me quedo con el código de ética, posiblemente te van a decir no. ¿Y por qué? Mira, acá tengo el iberoamericano. Vos tenés, el juez independiente debe poner de manifiesto que no recibe influencia. Acá podés establecer ciertos programas, esto es evidente. No actuar en la actividad política, no sitúan al juez en una posición de privilegio. Me parece la imparcialidad. Y bueno, la imparcialidad hace al contenido de la sentencia. En ese contenido de la sentencia, vos tenés un freno. Porque el contenido de la sentencia, en última instancia, el juez, además, fíjate que está sometido a procesos y procedimientos especiales. Juicios políticos, procedimientos disciplinarios, ¿no? Procesos especiales, penales. Tiene
su conducta como juez tiene un tratamiento diferenciado. Ahora, el Poder Judicial no solo son los jueces. Y el Poder Judicial, para dictar una sentencia, necesita de una organización. Entonces, no vas a introducirte en el contenido de la sentencia. Si aplicó o no el criterio de la discrecionalidad administrativa y el acto estaba motivado o no, es una cuestión que el juez va a valorar en base a los hechos. No vas a poder introducirte en ese aspecto, que es el núcleo de la función. Ahora, ahí no se agota el Poder Judicial. Entonces, esto de la Tal cual. independencia es falso. Tal cual, gracias Miriam. Ahí con lo que decís, bueno, dos cosas. Por un lado, que el compliance no afecta a la independencia, nos queda claro con lo que nos contás. Y por otro lado, también esto que mencionás de que el compliance es mucho más que un código de ética, ¿no? Que no se soluciona como un manotazo de abogado de sacar un código de ética y ya. Porque también es la implementación, la aplicación en cada lugar que va a ser distinto. Y en ese sentido te queríamos consultar también qué elementos del compliance, qué mecanismos del compliance que nosotros solemos hablar en corporativo, incluso en el Poder Ejecutivo, vos crees que se pueden trasladar al ámbito judicial y cómo lo ves. Mira, yo creo que no habría restricciones. Y acá sí te voy a hacer una división. Primero, entender que el Poder Judicial necesita de una organización para poder ejercer su propia función. Entonces, si vos me decís qué elemento principal, yo diría, los poderes judiciales generalmente no tienen un diseño de sus riesgos. No saben cuáles son sus riesgos. Y no son riesgos, porque esta es la otra cuestión. Si yo tomo el compliance como el conjunto de procedimientos, de buenas prácticas que me permiten identificar los riesgos operativos, legales, etcétera, etcétera, ¿no? Para prevenir. Muchas veces vos tenés riesgos que no necesariamente son riesgos de corrupción, pero son riesgos que afectan la práctica de las funciones. Entonces, realmente yo creo que hay un dato que es fundamental. El Poder Judicial no le da al mapa de riesgo la importancia que tiene que tener en cuanto a estructura y organización. Vos tenés una organización administrativa que contrata servicios, que repara inmuebles, que contrata personal, que respecto al personal tiene hasta un ambiente laboral. Entonces vos tenés, a ver, yo necesito, en primer lugar, programas fijos, programas, yo te diría, adecuados, programas de integridad, de acuerdo justamente al tipo de organización, al tipo de función, donde yo digo, bueno, pero para eso yo necesito un diagrama previo, un diseño. Uno de los problemas que tiene el Poder Judicial, que se olvida de su propia estructura. Entonces, como no conoces y no tenés, ahí tenés el mayor riesgo, el desconocimiento. Fíjate vos que yo creo, primero, si vos empezás con esto, programas de integridad, no te quepa la menor duda, pero ¿basado en qué? Capacitación del personal. Fundamental. Primero. Y una capacitación donde ve a la ética no como un factor externo o como un factor que está en el código iberoamericano. No, no, lo tenés que tener en la labor. Segundo, una capacitación muy importante en cuanto a la función específica que se tiene. No es lo mismo ser el director de contrataciones, de un poder judicial provincial que ser el jefe de recursos humanos, que ser el secretario de un juzgado. Son funciones totalmente distintas. Por lo tanto, vos ahí además tenés una capacitación específica que te tiene que llevar a conocer cuáles son los riesgos de esa función vinculada a las otras, porque no podés escindir de las otras. Entonces tenés que tener una capacitación del todo y una capacitación de la parte. La capacitación me parece fundamental dentro, y yo te digo, en el Poder Judicial, no se trata que sepan el código procesal, ¿eh? No es el código procesal, es el funcionamiento interno. Yo creo que
además de, por supuesto, de la capacitación, se necesita y un conocimiento de lo que son las normas éticas internas. Esto es, vuelvo a repetir, más allá del código de ética. Yo creo que además yo sectorizaría el Poder Judicial en cuanto a lo que es la función administrativa necesaria para la función judicial y la función judicial. La función administrativa realmente establecería cuáles son las áreas con mayores riesgos de no cumplir con la finalidad. Acá me metería con la eficacia. ¿Cuál es la finalidad? Gasto más, gasto menos, rindo cuenta, no rindo cuenta. ¿Quién maneja? Existe todavía las cajas chicas en muchos poderes judiciales que manejan los jueces. ¿Quién controla? ¿Se rinde cuenta? ¿No se rinde cuenta? Por eso necesitas un programa de integridad muy particular. No es lo mismo la rendición de cuentas de un tesorero que la rendición de cuentas de un juez si llega a tener afectado una caja específica. Son distintas. Tenés distintas finalidades. Luego tenés el canal de denuncias. Me parece que es fundamental. El Poder Judicial suele recibir denuncias, pero su personal no se anima a hacer denuncias. Entonces, un canal de denuncias anónimo, por supuesto, como canal como corresponde. Un canal de denuncias como corresponde te tiene que llevar justamente a detectar aquellas áreas que quizás no tuviste en cuenta en un mapa o en el prediseño del mapa, porque antes de llegar al mapa vos tenés que tener conocimiento previo, para después ver cuál es la medida que tomás para prevenir. Por eso es complejo el compliance judicial. Yo te diría, sí, podés aplicar todo. Mirá, si aplicamos lo de la oficina que prepara, por ejemplo, la oficina anticorrupción, vos tenés primero conocimiento del organismo, de quién depende, de quién no depende, cuáles son las jerarquías, cuáles son las competencias. Exactamente lo mismo. A ver, es un juez, es un secretario, estoy en el ámbito exclusivamente administrativo, ¿cómo es la interacción? ¿Estoy en el área de violencia laboral dentro del Poder Judicial o no? Entonces, ahí vos tenés el aspecto administrativo. Ahora, ¿qué pasa con el aspecto, digamos, cuando si yo me voy a la función judicial? Y ahí, por más que los jueces sean resistentes, vos también podés establecer programas de compliance sin introducirte en el contenido de la sentencia. Por ejemplo, la demora en la tramitación de ciertos procesos. Factores que pueden incidir en la violación del plazo razonable en un juzgado. Los factores son múltiples. Falta de personal, el primero. Falta de capacitación del personal. Exceso. Hay una mala distribución de los expedientes donde vos tenés juzgados con una mayor cantidad que otras. Por ejemplo, demora en las decisiones de quien tiene que decidir, un prosecretario, un secretario, un juez. ¿Por qué? Ahí no te introducís en el contenido, te introducís en el procedimiento interno de ese juzgado, de esa cámara, para detectar dónde está el riesgo del exceso del plazo que tiene que tramitar los procesos y que genera consecuencias negativas y que no sabes si la demora no se produce por factores poco transparentes. Ahí es donde detectas el problema de transparencia. Entonces, quizás el canal de denuncia en un juzgado o una cámara sea muy efectivo, mucho más efectivo que lo que podés tener quizás en una dependencia de contrataciones. ¿Por qué? Porque estás ahí y de repente necesitas un canal de denuncia. Entonces, yo te diría, ¿son distintos programas? No. Desde lo teórico, sí. En lo práctico, tenés que preservar en un caso el máximo grado de independencia y en el otro lograr que la estructura administrativa apoye a la estructura judicial para poder ejercer su función. Miriam, me estoy mordiendo la lengua
para Dale, hacerte, no, tengo ganas de hacerte habla, una pregunta, dale. pero a ver, tengo que conciliar con alguna de las que ya tenemos que nos acerca el público. Así No que antes de importa, dale. hacértela, hay varias. Aprovecho y saludo primero a Dolores Troyano, que fue ya expositora en algún otro encuentro anterior de la comisión. La saludo porque la veo por ahí, veo en línea un montón de amigos. Y veo que ya tenemos unas cuantas preguntas, una de ellas de Joaquín Moro, que es la autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dolores seguramente nos ve desde Mendoza, así que esto es bastante federal, pero todavía estoy pensando en clave nación, y esto por ahí Dale. después, si lo pensamos en cada provincia, cambia. Pero decimos que el compliance baja desde arriba, y estoy pensando en la cabeza que tiene que bajar la línea. La Corte Suprema. La Corte, bueno, ahí está. Mi primera pregunta iba a ser, ¿qué le toca a la Corte Suprema y qué le toca al Consejo de la Magistratura? Porque tengo acá varios en línea que me pinchan y me dice, preguntale por el Consejo de la Magistratura. Valeria Schiffelbein, perdón si estoy diciendo mal tu apellido, me dice, preguntale por el Consejo de la Magistratura, con toda razón, por cierto. Y algo de eso también me dice en una de las preguntas, Joaquín, que percibe cierta resistencia a tener un compliance officer en el ámbito del Poder Judicial. Pero ahí yo me estoy preguntando, tengo una línea de denuncia, ¿quién la administra? Tengo un compliance officer con jerarquía, con recursos, como tendría que ser. ¿A quién le reporta? ¿Al presidente de la Corte? ¿Al Consejo de la Magistratura? ¿Cómo No, organizamos yo ese te lío diría en con el dos ámbito cabezas? nacional, yo me inclinaría por la Corte. Bien. ¿Por qué? Eh, a ver, por varias razones. Primero, porque es la cabeza del Poder Judicial y porque vamos a hablar del deber ser, ¿ok? La Corte es la que tiene todo, es la cabeza de todo el diseño del Poder Judicial. A la Corte llegan todas las causas, la totalidad de las causas, en la medida en que tenga la competencia constitucional y legal para intervenir de todos los fueros. La Corte tiene un conocimiento de si una causa, te doy el ejemplo, demoró 10 o 15 años entre un juzgado y una cámara. Lo tiene la Corte, más allá de las partes que perdieron tanto tiempo litigando. Lo tiene la Corte. Entonces, a mí me parece que hay además una función de superintendencia de la Corte, que no la pierde la Corte Suprema, frente al Consejo de la Magistratura. Entonces, yo le daría, o sea, haría una dependencia de la Corte y acá me parece que el compliance, tomándolo como ese conjunto en el cual, pues yo el compliance lo veo también como, como si fuera esa herramienta de coordinación. O sea, a mí me gusta ver el compliance también, desde, no te diría amigable, porque no es que se amiga con la organización, pero no es ese instrumento, digamos, de rebote agresivo. Es aquel que pretende prevenir, detectar, prevenir, a brindar soluciones. Entonces, yo no dejaría de darle a la Corte un protagonismo sin que ese protagonismo no esté compartido en cierta forma con el Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es? No te digo objeción, porque el Consejo tiene sus propias, pero la propia conformación del Consejo de la Magistratura podría llevar, y esto corre por mi cuenta, como corrió por tu cuenta la pregunta, a cierta politización del compliance. La conformación del Consejo de la Magistratura, con una mezcla, con una suma de protagonistas, hace que pudiera, no te digo desviarse, porque no voy a hablar de desvíos, pero sí no entender esa función esencial que tiene el compliance en mejorar la gestión judicial, la gestión administrativa, la gestión que correspondiera. Entonces yo pondría en cabeza de la Corte, sin perjuicio, te vuelvo a repetir, de cierta coordinación con el Consejo de la Magistratura, que evidentemente el presidente de la Corte está en el Consejo de la Magistratura, o sea, no puedo separarlo, ahí te das cuenta, ahí lo entendés,
porque me parece que son funciones distintas que van a tener, pero que son funciones importantes para tratar de que el Poder Judicial cumpla con sus, en última instancia, con sus atribuciones. Fíjate vos que a nivel de personal, el nivel disciplinario, cuando un personal del Poder Judicial, a nivel te vuelvo a declarar la cesantía de un secretario, de un prosecretario, es una competencia de la Corte. Si la Corte tiene un problema presupuestario, además porque no tiene personal y tiene que distribuir, y nombra a los interinos, y nombra al interino, al subrogante, al interino del interino del interino y al subrogante del interino, porque existe el subrogante del interino, fíjate que es una función de la Corte y ahí quizás un buen programa de compliance podría llegar a diseñar el mapa de riesgo para ver dónde está, es ese dato que hace que tenga tanto interino, tanto subrogante en el Poder Judicial y no pueda lograr nombramientos de acuerdo al sistema de nombramientos, no de un juez, ni siquiera un secretario, te estoy hablando del prosecretario para abajo, porque nos olvidamos de la base. Entonces, yo te diría que tiene que ser un programa de integridad que no rompa con el Consejo de la Magistratura, que pueda hacer programas de integridad, te vuelvo a repetir, selectivos. Diego, vos no podés armar un programa de integridad. Es muy distinto el fuero correccional criminal al fuero laboral, al fuero civil, al contencioso administrativo, son distintos, cada uno tiene una realidad distinta. Tenés distintos juzgados, distintas cámaras, secretaría, secretaría. Entonces, no es lo mismo, tenés 140 y pico jueces federales sin nombrar y tenés una corte de 3. Con lo cual, fíjate que yo lo que necesito frente a esta falta es decir, bueno, con lo que tengo, ¿qué comemos mañana? A ver, Miriam, tengo un bocadillo político y una repregunta sobre lo que estuviste diciendo. El bocadillo corre por mi cuenta, vos después lo podés Vale, y compartir o la no, y lo repregunta. mismo, Moni, viste el disclaimer, esto no expresa la posición de la asociación, pero a ver, No, no, lo voy a decir en estos términos. Primero, la Corte tiene una cabeza que es el presidente. A la Corte la dirige el presidente de la Corte. Al Consejo de Magistratura no sé quién lo dirige, ni tampoco sé para dónde va. Yo, Diego Martínez, yo no sé, debe ser ignorancia mía. Y eso en primer lugar. Entonces, claramente es más fácil visualizar un presidente con la palanca presupuestaria y política para introducir cambios, porque el compliance implica romper cosas en el buen sentido e introducir cambios en una organización. Pero si no hay sí, ningún cambio, no hay compliance exacto. verdadero. Entonces, y la verdad es que esto también de mi cosecha, por lo menos en los casos en los que el Poder Judicial tuvo algo parecido a un tema de compliance, que yo mencionaría el manejo de la obra social, fue un problema de Exacto. compliance. La solución a ese problema no la trajo el Consejo. Bien o mal, no la dio el Consejo de Magistratura. Bien o mal, la dio la Corte. Y ese barco, el timón de ese barco, como sea, lo enderezó la Corte Correcto. adoptando, no quiero decir una solución de compliance, porque no conozco tanto, pero un reseteo de la gestión administrativa de la oficina del Poder Juez. Entonces, Iba a poner el ejemplo de la obra social. bueno, a ver, perdón si te lo spoileé, pero No, 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 no. Me vino bárbaro tuyo. yo me imagino el tipo de relación entre el presidente, o sea, me imagino perfectamente una oficina de integridad dependiendo del presidente de la Corte, con quizá un secretario o alguien con un cargo de magistrado bien empoderado, y teniendo la relación funcional que tiene un área de compliance con el área de recursos humanos, porque quizá haya que adoptar políticas específicas en el procedimiento de selección o de remoción, controles de compliance en los concursos y demás. Entonces, me imagino más ese vértice, cabeza Corte Suprema, oficial de cumplimiento dependiendo de la Corte, relación de sinergia y funcional con el Consejo de Magistratura. Yo me imagino eso. Ahora, te pregunto, pensando en un comentario que nos hacía hace un rato María Eugenia Colimodio, que nos decía, además de que es un placer Mm, escucharte, che, ¿cómo lo unificamos? ¿Es algo para cada fuero? ¿Es algo único para bien, todas las bien. Qué bueno que me jurisdicciones? viene eso. A Bien. ver, A ver, contestale vos a María Eugenia. a ver, muy buena la pregunta. Mira,
Yo creo que son distintas etapas, que no quiere decir que haya individualidad. Yo creo que, en primer lugar, la Corte debería determinar cuáles son aquellas áreas que presentan un mayor riesgo, te vuelvo a repetir, no de corrupción, sino para poder cumplir con la función judicial en forma eficiente. Primer dato importante. Entonces me parece que tendría que haber un programa de integridad general, dividiendo lo administrativo de lo judicial y dentro de lo judicial, verificar realmente cuáles son las particularidades de los fueros que ameritan que algunos de los principios del compliance tengan que tener una mayor incidencia. Para eso, y esto es lo que sucede en todo poder judicial, muchas veces no hay un conocimiento de las realidades de la estructura judicial. Por eso es tan importante saber si voy a aplicar el compliance, ¿a qué le voy a aplicar el compliance? Porque hago el mapa del riesgo, sí, pero para conocer el mapa del riesgo vos tenés que conocer cómo funciona. De repente se me ocurre, para contestarte, yo puedo considerar que hay un fuero que es mucho más sensible a determinar por el tipo de sentencia, como el criminal y correccional y criminal, y entonces quiero poner el foco dentro de los programas de integridad, quizás a los canales de denuncia seguro. En otro, como puede llegar a ser los tribunales de familia, teniendo en cuenta el grado de conflicto que por eso tengo que saber también qué tipo de conflictos judiciales tengo, ¿no? Es decir, qué demora hay, qué grado de conflicto hay. Tengo mayores demandas por problemas de alimentos frente a las crisis económicas, tengo una mayor demanda en materia de adopciones, tengo una mayor demanda en cuanto a violencia de género doméstica. Bueno, ¿qué es lo que necesita ese juzgado? Porque está demorando los procesos, porque realmente no llega a cumplir con todo lo que debe cumplir. Bueno, quizás ahí no necesite más un canal de denuncia, pero necesita una mayor capacitación y necesite reformular la política de recursos humanos. Y necesito hacerlo. Uno de los problemas, y gracias Diego por la pregunta y gracias a esa que también lo hizo, es que Costa Rica, desde el año 2019, tiene una oficina de cumplimiento en el Poder Judicial, dependiendo de su corte. En realidad fue un proyecto que lo realizó con apoyo de ciertos programas de Estados Unidos, Banco Mundial, Banco Interamericano, etcétera, etcétera, y pudo crear una oficina de cumplimiento. Ahora, Costa Rica es un país pequeño, ¿no? Tiene otra estructura, y por supuesto que cuando uno va al primer ejemplo, ¿saben que tomaron las contrataciones en el Poder Judicial costarricense? Fue el primer ejemplo. No se introdujeron. Ahora, ¿qué hicieron después? Empezaron a verificar el tema de los recursos humanos afectados a la función judicial. El Perfecto, Miriam. descontento. ¿Cómo? No, perdón, te No, no, interrumpí, dale, pensé dale, que dale, había dale. cerrado. No, es que justo te íbamos a preguntar por experiencias internacionales, así que nos viene bárbaro y también Joaquín Moro había preguntado sobre eso, así que un poco le respondías. Mira, Perú Y, y Dominicana también claro. tuvieron. Ah, mira. Pero Costa Rica es el ejemplo que se pone porque realmente aplicaron compliance en el Poder Judicial. No se introdujeron en el tema digamos, bien de la función judicial, la imparcialidad, la independencia. Pero empezaron a corroborar que inconvenientes en materia de recursos humanos, no capacitados, empezaron a indagar las demoras en ciertos procesos. Entonces, desde la oficina de cumplimiento, lo que realmente lograron es un mapa de riesgos e ir sectorizando. El primer sector que ellos consideraron que tenían que introducirse fue el de las contrataciones. Claro, porque Y uno a habla nivel del Poder local, Judicial y habla de una sentencia de la Corte,
pero no hablas de las contrataciones. Claro. Y a nivel local o provincial, ¿hay Mira, experiencia? hubo, ¿Conoces sí, alguna? sí, o sea, no sé si con programas yo no hablaría de con programas de compliance en específico. En junio hubo una jornada bastante interesante y Entre Ríos estaba avanzando sobre también un tema de compliance judicial a partir del código de ética. Hay, a ver, hay programas de integridad principalmente en lo que es el ejercicio de la función administrativa de apoyo a la función judicial. Pero no conozco que haya un plan general, como es el que me dice Diego, ¿no? De compliance para decir, bueno, esto es general, a partir de acá avanzo. Sí, me parece que hay un reconocimiento de que los poderes judiciales deben reordenarse internamente, porque esta es la cuestión. Por supuesto que yo le voy a exigir a todo juez que pueda que sepa sobre compliance, porque cuando me dicta una sentencia en el cual está indagando los delitos contra la administración, a ver si una última sentencia de este año fue muy interesante, porque un juez de primera instancia justamente hizo alusión que las empresas del Estado, las contratistas, no habían desarrollado programas de control internos preventivos justamente para detectar los riesgos de la corrupción. Fíjate qué importante, y la Cámara lo repite. Entonces, pero estamos hablando de el hacia adentro. Y te voy a decir algo más. Vos sabés que hay una red mundial de integridad judicial. Ah, Hay una red que en realidad lo que va a invocar es el artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que lo que tiene como objeto justamente es tratar de intercambiar las experiencias entre los países. Y han instituido un día, y déjame ver cuál es ese día porque es un 25, mira, no sé si es 25 de julio o 25 de junio, el Día Internacional de la Integridad, porque a ellos les interesa puntualmente, en este sentido, y fue muy importante. El objetivo, fíjate, mira, lo tengo acá, el objetivo es ayudar a los poderes judiciales a fortalecer la integridad judicial y prevenir la corrupción en el sector de la justicia. Para vos tener una red mundial es porque hay una preocupación especial. Ahora bien, hay un límite, porque vos tenés conductas corruptas que pueden estar y que van a afectar a la propia función judicial, y ahí tendrás los procesos constitucionales y legales, en última instancia, para que los jueces sean, en última instancia, indagados sobre su responsabilidad y determinada su responsabilidad, que esa es otra cuestión. Quizás vos nunca, por el compliance, puedas detectar los sobornos a determinados tipos de funcionarios, pero tampoco a veces lo podés detectar en el Poder Ejecutivo. Y tampoco podrías en el Poder Legislativo. Entonces, lo importante es saber que el compliance te puede ayudar, me acerco, quiero ver cuál es ese factor que me puede llevar en definitiva a detectar estas situaciones. Las que no detectas, bueno, evidentemente va a depender también de la ética de cada persona, de cada juez, de cada funcionario. Fíjate vos que incluso Costa Rica aplica un criterio de gobernanza en las cuestiones de elaboración de los programas de integridad. Es decir, al aplicar la gobernanza, lo que te está diciendo es rendición de cuentas, máximo grado de transparencia y un dato que, claro, quizás en Costa Rica no estaba esta práctica, que es el acceso a la información pública. Y no es el acceso a la información pública de la sentencia. Ahí está, y Diego, voy a lo primero que dijiste vos. Claro, no es un acceso a la información pública de la sentencia, que las tenemos en la página web. Incluso la digitalización de los procesos podría llevar a un máximo de grado de transparencia, ¿o no? Estamos hablando de cómo utiliza los fondos públicos el Poder Judicial. Y Sí, ahí, y te doblo la apuesta.
cuáles son los recursos con el que cuenta el juzgado para despachar los expedientes que tiene y te doblo más la apuesta. ¿Cómo es el currículum del juez que me está juzgando para que yo pueda, como ciudadano, analizar si puede llegar a tener un conflicto de interés más allá de su obligación de excusarse? Y el currículum Totalmente, de los jefes de despacho, de los de los prosecretarios, de totalmente, los secretarios del juzgado para totalmente. analizar lo mismo. A ver, si vos me decís cuáles son las fallas del Poder Judicial, yo te diría cualquiera pondría, no sé si en duda, porque no es poner en duda, pero podría cuestionar los procesos de selección de los jueces con los concursos, concursos que nunca se terminan, son años, la impugnación de la impugnación de la impugnación, depende de las mayorías en las legislaturas, depende de si te elevan o no te elevan el pliego. Cada uno de los que gana un concurso, depende de la religión que tenga, tendrá que rezarle a la religión que corresponda para poder ser juez o jueza, ¿no? Es decir, fíjate que tenés ya de por sí, es un poder en el cual tenés una complicación en la designación de aquello. Ahora, también es cierto que yo le vi, y esto es lo que dijo Mónica al principio, yo le exijo al Poder Ejecutivo la rendición de cuentas y cuando le exijo al Poder Judicial a través del Consejo de la Magistratura, cuidado, acá ingresa el Consejo de la Magistratura también, cuál es ese grado de rendición de cuentas que me puede brindar el Poder Judicial. Entonces me parece que el compliance en el Poder Judicial es muy importante. Yo no sé si hablaría del compliance judicial, porque el compliance judicial parece que se integraría en la sentencia, ¿no? El compliance en el Poder Judicial implica un terreno que el Poder Judicial a veces no muestra, y esto hay que decirlo, la rendición de cuentas. Pero La mirá, rendición de cuentas. mirá la pregunta que te hace Julio César Fonrush, otro de los habituales de la Ay, casa. Julio César, ¿cómo estás? Mirá la pregunta que te hace y decime si no es de experto en derecho administrativo. Te, Dale. te hace dos, yo te las resumo. Vos las contestás juntas o elegís, porque tenemos poco tiempo. Una es si entenderías que esta función de compliance del Poder Judicial se daría en el marco de la función administrativa del Poder Judicial, que estás ya con la cabeza anticipando la respuesta. Y la otra es un poco más para pensarla, que es si entenderías que los colegios profesionales, como entes públicos no estatales, pueden trabajar también en marcos de compliance con los tribunales superiores. Decime qué pensás de estas dos. Mira, de la primera te digo que sí, yo no lo limitaría. A ver, por supuesto que el oficial de cumplimiento no va a ser un juez, no va a tener categoría de funcionario judicial. Un oficial de cumplimiento o el responsable de la oficina de cumplimiento, si yo me guío por el esquema de Costa Rica, ¿no? El responsable no va a ser un funcionario judicial, va a ser un funcionario administrativo del Poder Judicial que además tendrá que tener una conexión con el Consejo de la Magistratura de forma tal que pueda tener información, porque necesita información. Ahora, va a ser un compliance, y a mí me gusta, muy sistémico. No me puedo quedar con lo administrativo. Yo tengo que ir a gestión, tengo que ver cuestiones económicas, sociales. Yo te diría que el compliance hasta sería muy útil para un tema del ambiente laboral en el Poder Judicial, pero muy útil. Y esto ha tenido buen impacto en las empresas. Nos estamos olvidando del rol que tiene el ambiente de trabajo en el ejercicio de las funciones que correspondan o de la actividad o de la tarea, etcétera, etcétera. Entonces me parece que ahí tenés un aspecto. Respecto a, este era en cuanto a la función. Mira, yo creo que los colegios profesionales tienen una importante función, pero los colegios profesionales están compuestos por abogados, por supuesto, de la abogacía, que tienen intereses en varios de los juicios que están siendo ventilados. Entonces, me gustaría que quizás el colegio fuera un veedor, pero no, que no se introduzca como protagonista del programa del compliance, pero que sí solicite información, requiera en última instancia que le comuniquen ciertas cuestiones, sí como un veedor externo, pero no para constituirse dentro de esa oficina de cumplimiento. Vuelvo a repetir,
Es complejo el Poder Judicial. Y vos, Mónica, lo dijiste al principio, es más complejo que el Poder Ejecutivo, aunque parezca mentira. Yo agarro el mapa del Poder Ejecutivo, lo veo en Internet y puedo determinar y veo la jerarquía, lo nombraron, no lo nombraron. Veo el Poder Judicial y ya empiezo, como diciendo, ¿y dónde están los que apoyan al Poder Judicial? Sí, en algún punto nosotros decimos Poder Judicial y por un lado hay una estructura administrativa que lo sostiene, que es bastante opaca, no es del todo visible, y por otro lado, cada juzgado es un mundo, una isla con sus propias reglas. Sí, te vuelvo a repetir, aún hoy podés escuchar quienes se consideran que están inmunes a cualquier... Y te voy a dar otro ejemplo. El control externo sobre el Poder Judicial, sobre la Corte. Hay convenio con la Auditoría General de la Nación. Pero no es que la ley 2456 le dijo, usted puede controlar, usted vaya y métase. Coordine, convenio con el Ministerio Público Fiscal, va a controlarlo, pero no tiene la misma relación que con el Poder Ejecutivo. Yo creo que, Miriam, también con lo que estaban diciendo, que bueno, algunos comentarios de falta más transparencia, ¿no? En el ámbito judicial, creo que es un cambio cultural que, bueno, de alguna manera está Sí, empezando a dar sus pasos y bueno, irá orientado, pero que sí, hay un cambio cultural también de esto de cada juzgado es hay un más cambio cultural, interno. sí. Me parece que es bueno, y vos sabés que yo creo que, te decía lo de las provincias, porque me parece que por ahí quizás a veces en las provincias tenga otro tipo de aplicación. Eh, a nivel federal, tener un programa general de todo el sistema federal es muy complicado, un programa de integridad, pero vos podés por lo menos diseñar y decir, esto es lo que tengo. A partir de ahora voy a considerar contrataciones, obra social, recursos humanos, e ir introduciéndote. No es incompatible con el control interno, porque no es incompatible. Estoy en un ámbito de ética, no me voy de la ética, no me estoy introduciendo en otros temas. Pero cuidado que la ética tiene una influencia de distintos ámbitos. El que está descontento, el que no tiene un buen ambiente laboral, la contratación que es directa y que tiene que ser por una licitación pública, el que es interino hace 40 años, ¿no? O sea, vos tenés una serie de factores que inciden en la ética, en el trabajo ético, ¿eh? Y El esto uso de me la caja parece que chica ahí va del el compliance. juzgado, los vehículos oficiales asignados a los jueces. Los Podríamos ir al vehículos, los infinito, ¿no? celulares, las tarjetas corporativas, cuando existen, porque en muchos lugares existen, los viajes al exterior, los viáticos, o sea, tenés una serie de... Y un tema, y ya termino porque me faltan 2 minutos, el tema de conflictos de intereses. Vos sabés que es central. Costa Rica fue uno de los puntos que también puso. Conflicto de intereses. Me dice, ¿cómo no? Nombramiento. Conflictos de intereses. No solamente, a ver, los conflictos de intereses en un proceso lo tengo solucionado por el Código Procesal. No te estoy hablando del conflicto de intereses más allá de esto. El conflicto de intereses, que muchas veces tenés que está oculto y que está vinculado, con el letrado, pero que está vinculado también con el resto del personal. ¿Cómo juega? ¿Juega o no juega? ¿Hay incompatibilidades? ¿No hay incompatibilidades? Aquel que tiene que de repente el superior en el ámbito administrativo respecto del inferior y el respecto del inferior es familiar directo de un juez principal. ¿Hay conflicto de intereses? Ahí no hay, por ahí no hay conflicto de intereses, pero hay privilegio de alguien que tiene una relación con alguien que tiene el poder. Que lo mismo pasa en el Poder Ejecutivo. Posiblemente no tengas un conflicto de intereses, pero tengas un factor que pueda tener una incidencia sobre la integridad. Porque la integridad es un poco, es más que la ética. No es cumplir solamente con los valores éticos, así. La integridad hace también al cumplimiento de objetivos, ¿eh? O sea, yo necesito ser íntegro yo para cumplir con el objetivo. Y el conflicto de intereses Costa Rica lo tuvo que tener en cuenta, ¿eh? A pesar de tener códigos procesales
que preveían la situación de abstenerse, ¿no? Por parte del juez, bueno, conflictos de intereses quizás que no sean de los jueces, que Y sean de los Miriam, prosecretarios. estoy lamentando que no nos quede más tiempo para No, ya lo mencionar, sé, por eso justo. para preguntarte por alguna de las cosas que nos dicen en el chat, porque todavía no Dale, dale, llegamos a dale. hablar ni de nepotismo, ni de manejo de la información confidencial antes de que el fallo salga a la luz, ni llegamos a hablar tampoco de los intercambios de favores entre los jueces, vos contratás a este y yo después contrato a aquel, ni de un montón de otras cosas que lamentablemente deberán quedar Bueno, para... eso tenés un buen programa de integridad, lo mismo te va a pasar en los otros poderes. Sí, Lo que pasa que en el Poder Judicial parecería que esto está oculto, porque nunca sucede. Lo suponés del Ejecutivo, pero como el Poder Judicial es el Poder Judicial, muchas veces no te haces la idea que pueda suceder. totalmente. Qué lindo si al menos, un montón de cosas quedarán para después, pero tuviéramos una buena línea de denuncia segura y confidencial para que estas cosas de a poquito puedan ir Claro, saliendo a la luz. claro, Hay un claro. montón por hacer, coinciden en el chat muchos, por ahí podríamos empezar por ahí, y a medida que van apareciendo los casos no va a quedar otra que gestionarlos. No Eh, me parece perfecto eso. Y ustedes son compramos, indicados. esa es nuestra propuesta de mínima, ¿no? Más que tanto código de ética y tanto código de ética, ¿por qué ¿Viste? no una Como buena yo. línea de denuncia para enterarnos de las macanas y tratar de Vos sos solucionarlas? como yo, porque el código de ética es perfecto, Sí. Diego. En el código de ética somos todos perfectos, pero vamos a los bifes, enterémonos de lo malo y remediémoslo. Esa es Tal cual. la, la filosofía. No sé si coincidís vos, si podemos decir que es la filosofía de esta comisión. Una cuestión de cultura que creo que ustedes que brindan a través de las distintas acciones. Bien. Bueno, aunque nos pasemos un minutito, ese Dale. minutito lo invertimos en agradecerte mucho No, gracias a ustedes. y en decirte que seguramente esto va a ser un tema que tenga continuidad y que tengamos que seguir debatiendo. Todos los comentarios, No descarten estar no armando ya descartes. algún programa específico, cortito, chiquito, pero ver para dónde voy. Me parece muy Conclusión, bien. continuará. Continuada. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Moni, Mariana Gracias a y a todos. Miriam y también a todos los que están participando. Y a todos Gracias. los que participaron, por supuesto, por la paciencia. Muchas Y los gracias. que les parezca insuficiente, esto lo pueden ver cuando lo colguemos el video con esta charla en las redes de la asociación, donde por supuesto podemos continuar la conversación. Así que a todos, a todas, muchas gracias. Placer. Muchísimas gracias.